Bienvenidos, vamos a continuar entonces con el último tema que era la distribución de carga continua. Cuando hablamos ahora de elementos que están distribuidos de manera continua en un objeto, ese objeto puede tener diferentes formas. Y entonces, de acuerdo a la forma que tenga el objeto que está generando un campo eléctrico en un punto determinado, así va a ser la cantidad de carga que posee. Esa cantidad de carga que posee se puede medir en términos de la densidad de carga. La densidad de carga la vamos a dividir en densidad lineal cuando el objeto es de una sola dimensión y la vamos a simbolizar con la letra griega lambda. Entonces la densidad lineal de carga lambda va a ser igual a la carga total del objeto dividido la longitud. Por supuesto, puede ser que en un momento determinado solo nos interese una cantidad infinitesimal de carga. Entonces ahí lambda va a ser igual al dq partido el diferencial de longitud del objeto. Y cuando hablamos de densidad lineal, puede ser que el objeto al cual se le va a encontrar su densidad lineal tenga esta forma, ya que esté cargado linealmente de esta manera, o ya sea vertical o que esté cargado así horizontalmente, o incluso podría ser un objeto que su densidad esté distribuida de esta manera. Y entonces ahí, al distribuirse de esa manera, como la densidad lineal es la carga sobre la longitud, o sea, coulomb sobre metro, y el objeto está cargado acá linealmente de esta forma, pero representa una figura que es un semicírculo. Entonces ahí la densidad lineal total del objeto va a ser igual a lambda partido, va a ser igual, lambda es igual a la carga partido la longitud. Pero la longitud es conocida. Es 2pi por r partido 2, es decir, el semiperímetro de un círculo, pi por r. Entonces, ahí vamos a estar aplicando la densidad lineal cuando el objeto tenga esa forma. Cuando hacemos el análisis de la densidad superficial, vamos a reconocer dos situaciones. Cuando las cargas están en reposo, es decir, desde el punto de vista electrostático, vamos a tener aislantes y conductores. En los aislantes, las cargas se distribuyen en toda la superficie del objeto, mientras que en los conductores se van a la parte del perímetro. Y entonces, cuando están ubicados ahí en el perímetro, el campo eléctrico en el centro es cero. Y entonces esto nos recuerda el famoso experimento de Faraday. Faraday construyó lo que él le llamó una jaula de material conductor, y él se colocó en el centro de la jaula, hizo pasar 25,000 voltios de corriente en toda la jaula, y lo hizo para demostrar de que en el interior donde él estaba ubicado no llegaba el campo eléctrico, sino que el campo eléctrico estaba en toda la superficie del conductor, mientras que en el aislante se distribuye en toda el área. Entonces la densidad superficial va a ser igual a sigma, que es la carga partido
el área. Y si, por ejemplo, estamos hablando entonces de una superficie que es un círculo, entonces acá tendríamos que sigma es igual a Q partido pi r cuadrado. Eso es en el caso de la densidad superficial. Entonces la densidad de carga volumétrica es la contenida en un objeto de 3 dimensiones y le vamos a llamar ρ, que es igual a la carga partido el volumen. Entonces noten que esto es Coulomb partido metros cúbicos. Mientras que la densidad superficial que habíamos mencionado por acá, entonces tendría coulombs partido metros cuadrados. Y esto ya es para un objeto tridimensional. Y objetos tridimensionales en la vida real que tengan cierta cantidad de carga y generan campos eléctricos es el mismo ser humano. El mismo ser humano es un portador de carga eléctrica, así como también en la naturaleza encontramos ciertos seres vivos como las famosas anguilas y algunos otros peces que son portadores de carga eléctrica, las luciérnagas, y en aplicaciones de tipo, por ejemplo, policíaco, las armas estas que son láseres de carga eléctrica que andan portando algunas autoridades, esa parte. Entonces nosotros vamos a trabajar distribución de carga continua para objetos que tienen una geometría regular, porque si el objeto tiene una geometría irregular, entonces la carga se va a acumular en exceso en la punta de los objetos. Y entonces ahí incluso se dan casos en que la carga escapa hacia el contexto. Por ejemplo, cuando en el invierno los árboles, más que todos los pinos, cuando hay en el ambiente, está cargado eléctricamente el ambiente. Y entonces el árbol tiene una carga y las nubes tienen otro tipo de carga. Entonces cargas contrarias se atraen y eso genera el efecto que nosotros conocemos como rayo, precisamente porque escapa la carga por las puntas. Bien, vamos a hacer un problema número 1. Determinar el campo eléctrico que produce una barra de 6 metros de longitud en un punto P que se encuentra a 12 metros de distancia desde el origen de un plano cartesiano. La barra tiene una carga de 24 nanocoulombs. Entonces el campo eléctrico producido en el punto P por la barra, vamos a tomar un diferencial de carga, que lo voy a ubicar aquí a una distancia que le voy a llamar, que no la conozco, es una distancia X. Y entonces aquí hay un pequeño diferencial de carga. De tal manera que el campo eléctrico producido acá en este punto se convierte en un diferencial de campo eléctrico. Y ese diferencial de campo eléctrico de sub E está dado por la constante K, por el diferencial de carga, dividido la distancia elevada al cuadrado. Ahora, acá esa distancia elevada al cuadrado, como estamos midiendo desde el origen hasta los 12 metros, esa distancia R va a ser 12 menos X. Esa distancia que va acá. Y como la barra va a estar en una dimensión, entonces su cantidad de carga es lineal, es decir, su densidad lineal de carga es dQ en dx.
que es la distancia a la cual estoy tomando el diferencial de carga. Ese dx, recuerden, va a ser lo mismo que la longitud, ¿verdad? Entonces paso a multiplicar aquí el diferencial de distancia. El dx es igual al diferencial de carga. Esto es bien importante porque ahora lo puedo sustituir en la fórmula del campo. Y entonces, sustituyendo en la expresión que tenemos para el campo eléctrico, el diferencial de campo eléctrico va a ser igual a la constante K por lambda por dx partido la distancia r. Recuerden que la distancia r la hemos definido como 12 menos x elevado al cuadrado. Y algo importante es que esto está en el eje X, en la dirección positiva del vector unitario Y. Entonces, esta es nuestra expresión para el diferencial de campo eléctrico que es producido por este pequeño elemento diferencial de carga de la barra que tiene una longitud de 6 metros. Ahora, vamos a calcular el campo eléctrico total. Entonces, sumando todos los pequeños elementos diferenciales de carga, desde 2 hasta 8, vamos a tener K por lambda por dx, K por lambda por el diferencial x, partido la distancia que es 12 menos x al cuadrado, y todo eso en el vector unitario Y. Entonces ahí tendríamos el campo eléctrico total. Y noten que tanto la constante K como lambda puede salir del signo de integración. Entonces extraemos del signo de integración y voy a tener que el campo eléctrico total es K por lambda por la integral de 2 a 8 del dx sobre 12 menos x al cuadrado y todo en la dirección del eje x en y. Y ahí tengo la sumatoria de todos los pequeños elementos diferenciales de carga. Recuerden que lambda es la densidad, la carga partido la longitud. Es decir, como la longitud es 6 metros, 24 partido 6, en realidad la carga es, la densidad lineal es 4. 4 coulombs sobre metro. Entonces, resolvamos esa integral. Entonces, utilizando acá U igual a 12 menos X. Y encontramos ahí el diferencial de U. Me va a quedar que du Menos 1. menos X. Menos. Vamos a ver, el diferencial de U sería menos dx. Sí, tiene razón. Menos dx. No se mira muy bien. Sustituyendo tenemos que el campo eléctrico que es igual a K por lambda de 2 hasta 8 es du negativo partido U cuadrado menos du partido U que está al cuadrado y todo eso en I. Y ahí tenemos ya la sustitución. El U cuadrado puede subir al numerador como U a la menos 2. Y entonces menos 2 más 1 me va a quedar menos 1 partido menos 1. De tal manera que voy a tener un menos. Y por ahí también andamos llevando ahí menos, entonces se va a volver
más. Es decir, este u cuadrado lo voy a subir a la menos 2, pero a la hora de integrar le sumo 1 y me queda menos 1 partido menos 1. Entonces va a quedar u a la menos 1 partido menos 1, pero como aquí tengo un menos, me va a quedar más. Positivo quedaría ahí, ¿verdad? Sí, menos y menos va a quedar más. Entonces me va a quedar que E es igual a K por lambda. K por lambda, todo 1 partido U, porque el U a la menos 1 lo voy a pasar. Y integrado de 2 a 8. Y como recuerden que U es 12 menos X. Acá, recuerden, sustituyendo, regresando a él. K por lambda partido 1 sobre 12 menos X. Y si estoy integrando de 2 a 8, acá me va a quedar 12 menos 8, ¿verdad? Menos 12 menos 2. Y entonces nos queda lo siguiente. Acá E va a ser igual a K por lambda por 1/4, 1 partido 12 menos 8, que es 1/4, menos 1 partido 12 menos 2, que es 1/10. Y ahora efectuamos esa operación. 1/4 menos 1/10. Y K por lambda, recuerdan que acá nos había quedado 24 dividido 6, 4, pero son nanocolumn. Por 9 por 10 a la 9. Hacemos la operación y hacemos 1/4 menos 1/10. Entonces, multiplicando 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 9 por 3/20 nos da 5.4 newton sobre coulomb en la dirección positiva del eje Y. El campo eléctrico generado en el punto P por la barra que está en forma horizontal. Entonces, para encontrar el campo eléctrico generado por un anillo de carga, tenemos aquí la figura en donde el radio es A, la distancia del centro al punto P es X, y la distancia R del elemento diferencial al punto P está dado por la raíz cuadrada de A cuadrado más X cuadrado. Entonces el campo eléctrico se produce acá, en este punto P, de esta forma. Este es el campo eléctrico, en realidad es un diferencial de campo eléctrico producido por este pequeño elemento diferencial de carga, de E. Y noten que este campo eléctrico tiene componente en X y también tiene componente en Y, de E sub X y de E sub Y, acá en el punto P. Sucede que todos los elementos de carga que conforman el anillo, todos los miles de elementos de carga que conforman el anillo, también producen un campo eléctrico en este punto P. Acá hay un ángulo teta, y ese ángulo teta es por geometría de obtener vértices opuestos, es el mismo acá en este punto. Y entonces acá también por simetría, aquí hay otro elemento diferencial de carga en este otro extremo, que produce un campo eléctrico en este punto. De todos los miles de elementos de carga, tomamos estos dos y observamos que el campo eléctrico producido por ese otro elemento de carga que se encuentra en el extremo opuesto también produce acá un campo eléctrico de sub E que tiene componente en X y componente en Y. Entonces noten que las componentes en Y se cancelan y solo nos va a interesar
las componentes en X. Entonces el campo eléctrico en X va a ser igual al diferencial de campo eléctrico E por, como estamos hablando de el producido en el eje X, es el coseno por el coseno del ángulo. Y ahora sustituyendo datos aquí, tendríamos que el campo eléctrico es la constante K multiplicada por el diferencial de carga, que es dQ, dividido la distancia elevada al cuadrado. Esta distancia que hay del elemento diferencial de carga en la parte superior del anillo hacia el punto P, R cuadrado por el coseno del ángulo. Y cuando hablamos de la carga total Q, nos referimos a todas las contribuciones de los elementos diferenciales de carga que tiene el anillo. Y entonces acá, si yo quiero el campo eléctrico total producido en este punto, en el punto P, voy a tener que integrar en ambos lados. Al integrar en ambos lados, voy a encontrar el campo eléctrico E total de la siguiente forma. Entonces, en el lado izquierdo, al sumar todos los elementos diferenciales, voy a tener el campo eléctrico total. Y en el lado derecho, vamos a tener la integral, me va a dar la carga total, Q mayúsculo. Es decir, K por Q mayúsculo, partido la distancia R cuadrado. Solo que la distancia, recuerdan que es la raíz de A cuadrado más X cuadrado. Si la elevo al cuadrado, me queda solamente A cuadrado más X al cuadrado. Y el coseno del ángulo es el cateto adyacente, que en este caso es X. El cateto adyacente X partido la distancia R. Entonces aquí tendría X partido R. Pero R es la raíz cuadrada de A cuadrado más X cuadrado. Entonces lo voy a escribir en términos de potencia. A cuadrado más X cuadrado a la 1 media. Y ahí tengo el campo eléctrico generado por ese anillo. Solo vamos a darle alguna forma ahí, sumando, por ejemplo, los denominadores. Y el campo eléctrico de un anillo sería K por Q por X dividido A cuadrado más X cuadrado, todo a la 1 más un medio son 3 medios. Y ese sería el campo eléctrico generado por el anillo, en este caso, a lo largo del eje X, porque es en los campos eléctricos en el eje X. Si X es muy grande comparado con A, al final terminamos concluyendo en que lo que se genera en el punto P es el campo eléctrico generado por una partícula. Es decir, regresaríamos a una carga discreta.